Luis Amador, exministro de Obras Públicas y Transportes, aseguró que acusación en su contra es una cortina de humo, pero que hubo presiones de empresarios con interés en obras del Estado. Diputados no le crean a Amador y consideran que declaraciones son una falta de respeto. Expulsión de gas y ceniza de volcán Poá se elevó de 40 a 100 consultas por problemas respiratorios en zonas de Occidente. Comerciantes ya perciben duro golpe económico pese a la promesa de apertura del Parque Nacional el próximo lunes. La materia no se va a recuperar nunca. Están rezagados los estudiantes desde que vino la pandemia y ahora se van a rezagar más. Padres de familia no ocultan su malestar por huelga que ya afectó a poco más de 60.000 estudiantes. 2.000 educadores se enfrentan al gobierno por incumplimiento del pago en costo de vida. Sicarios intentaron asesinar a jovencito que apenas cumplirá 15 años. El menor, que estudia en el Liceo José Martí de Punta Arenas, recibió amenazas de muerte porque conoce mucha información de banda criminal. Eclipse solar total pasará por México, Estados Unidos y Canadá. Fenómeno se presentará de nuevo hasta dentro de 20 años. Central Noticias estará en vivo desde Estados Unidos en la cobertura total de este eclipse total de sol. Total, cobertura total de sol, sí, total. Total, que somos bien total, ¿no? Están nuestros compañeros preparados. Ahí está nuestro buen amigo también Carlos Arrieta. Con él vamos a conversar desde Estados Unidos. Así que quédese con nosotros que la agenda está, mire, cachetoncita, bonita, redondita, como nos gusta, completita. Continuamos. Mire que si hay un tema que hoy nos despertó, bueno, obviamente desde temprano hemos conocido el impacto de este terremoto magnitud 7.2 en Taiwán. Vea usted la magnitud de la destrucción de esa zona en Taiwán. Edificios completamente destruidos. Un terremoto que además cobró la vida de 9 personas y ya hirió a más de 900. Ese es el último reporte que emite el gobierno taiwanés. Un tema, le voy a decir, se considera uno de los terremotos más fuertes, más mortífero. Hay más de 900 personas heridos y ya los cuerpos de rescate están trabajando en extraer a las personas atrapadas en esos edificios. Pero usted cómo quedaron. Pero ponga atención porque si hay algo que a uno le da miedillo, bueno, yo no sé, a mí sí me dio miedo cuando lo vi. Póngale atención a esta presentadora. Es más, póngalo pantalla completa, compañeros, para que vean el sustote que se llevó. Ya está presentando una noticia a unos policías. Solo sepa eso. Y el choque, esto está diciendo, él chocó contra el carro y ahí empieza el menión. Vea qué impresionante. Y vea cómo mantuvo la calma. Yo ahí bueno, patitas, ¿pa' qué te quiero? Vea cómo se hacía eso. Vean cómo caían las cosas del techo. Cómo no se le vino esa pantalla encima, ¿verdad? Qué impresionante. Ahora sí, usted va a ver cómo se empezó a mover ahí. Vea qué impresionante. Eso sí que fue tremendo. Vea cómo se... Uy, no, Dios mío, le cae a uno una luz de esas en la cabeza y hasta ahí llegó, ¿verdad? No, ni quiera la araña, decía mi abuela. Ni quiera la araña. Por dicha que, de verdad que... Ahora, eso tenía sonido y todo. Súbale a eso. Uy, véala. No, ¿cómo hizo? Es impresionante. Ahora, si a usted esto le parece ciencia ficción, vea este video de la autopista principal ahí en Taiwán. Ponga atención cómo hacen los carros. Ojo. Vea cómo brincan. Sí. Pero es que hacía así. Entonces todo iba manejando y iba así brincando. ¿Cómo hace uno? Tiene que detener el carro automáticamente. Pero claro, a mí me pasó con Cinchona que yo iba manejando y yo empecé a sentir como el meneo. Yo sí paré el carro porque ya obviamente sí estaba temblando y era fuerte. Pero ahí se hacían los carros así, en esa autopista. Más adelante todos los detalles. Continuamos con más.
La estimación preliminar de estudiantes que no han asistido a sus aulas es de 60.000. 60.000 alumnos por esta huelga, pero también el reclamo justificado de los educadores con respecto al pago del retroactivo por costo de vida. Karen Jiménez tiene la crónica. Liceo José Fidel Tristán. Liceo de Señoritas. Escuela Napoleón Quesada. Este fue el panorama de cientos de centros educativos este miércoles. Pasillos y aulas vacías. Mientras tanto, esto pasaba en Avenida Segunda en San José Centro. Vamos subiendo. Más de 2.000 educadores se manifestaron a las afueras del Ministerio de Hacienda, reclamando que aún no se les han pagado el salario retroactivo por el costo de vida a todos esos trabajadores. Y este faltante de lecciones genera una gran preocupación en los padres de familia. Muy mal hecho, porque ellos no avisan. Bueno, este colegio no avisa nada, absolutamente nada. El director no da explicaciones absolutamente de nada. La materia no se va a recuperar nunca. Están rezagados los estudiantes desde que vino la pandemia y ahora se van a rezagar más. O sea, uno entiende que ellos están peleando sus derechos, pero no es como es manera de cerrar un colegio solo para ir a hacer una huelga. Hay otros medios. Aproximadamente 60.000 alumnos fueron los afectados por la suspensión de clases. En otro campo, lo que también resulta es que hay pruebas estandarizadas, entonces esta recapitulación de materia no va a ser tan sencilla porque tenemos que cumplir con un montón de obligaciones que nos tiene el Ministerio de Educación Pública en este momento. ¿Y cómo se repondrá la materia perdida? Eso hay que preguntárselo justamente a ellos, porque los educadores para ausentarse tenían que dejar un plan, ¿verdad? Entonces vamos a ver, ahorita yo no he podido ir porque estaba en conferencia de prensa, me van a tener todos los datos de nombres, apellidos, todo el mundo, quién fue que se ausentó de su servicio por la manifestación. Yo decirle a los padres de familia, como siempre, hemos sido muy responsables en nuestras labores, siempre hemos hecho planes remediales, ningún niño se va a atrasar, ningún adolescente se va a atrasar en su proceso de enseñanza. Creo que desde las calles también enseñamos todos los docentes. La materia se pone al día siempre, pero el ejemplo se tiene que dar. Cuando no se paga lo trabajado, que es lo que está pasando, a muchos no se le ha pagado ese por costo de vida. Es una pena porque ya se había dicho que estaban las cosas resueltas, lo que pasa es que claro, entre que se les diga y que la gente lo crea, pues les cuesta creer y yo lo comprendo perfectamente, ¿verdad? Pero no podemos dejar de pensar nosotros como MEP en los niños que están perdiendo eso. Tuvimos la situación de que había una afectación muy seria hoy porque desde el finales del año pasado se publicó el calendario escolar y en el calendario escolar estaban las fechas de las pruebas estandarizadas, ¿verdad? Y hoy era un día de prueba estandarizada y es un requisito de graduación obligatorio. Según la Asociación de Educadores de Segunda Enseñanza, APSE, aún a 700 educadores no les han cancelado el dinero adeudado. Al final son familias que están esperando su pago, son familias que necesitan salir adelante y esto tiene un tinte de género. ¿Por qué tiene un tinte de género? Porque el 72% de los trabajadores de la educación son mujeres y muchas de estas son jefas de hogar que tienen que hacer frente a sus familias con un pago que ya está devaluado por el tema del tiempo que ha pasado para recibir este reconocimiento salarial. Esos 700 educadores en el compromiso que tenemos firmado con los miembros sindicales están para pago en junio porque son los que se les debe un recargo pero por salario global y para eso se ocupa una norma que la está sacando el Servicio Civil, ya la lleva bastante adelantada para poder pagar eso. Los manifestantes reclamaron el impago de ciertos rubros salariales, aunque el gobierno aseguró que ya se canceló ese dinero a más de 80.000 trabajadores del MEP. Vamos subiendo.
Un tribunal se trajo abajo uno de los proyectos estrella del gobierno de Rodrigo Chávez. Se trata de la ruta del arroz. ¿Qué determinó el tribunal? Primero, que los precios efectivamente no bajaron como se esperaba y que además está impactando a los productores nacionales. El Tribunal Administrativo y Civil de Hacienda suspendió el proyecto de la ruta del arroz. Este martes, una jueza dictó una medida cautelar a través de la cual se deja sin efecto el decreto ejecutivo con el que se rebajaron los aranceles a la importación del arroz. Sin embargo, el presidente de la República mencionó que dicha decisión no se le ha sido notificada. Aparentemente se filtró una decisión, a mí no me ha sido notificada, volvemos a lo mismo. Hace unos días demostramos que esta política le suavizó el golpe a los consumidores de Costa Rica de un aumento de 30 y pico %, más de una tercera parte al precio del arroz. Y nos ampara el derecho legal a apelar, porque ciertamente, como bien ha dicho el señor presidente de la República, eso es una política enfocada en el consumidor. Y tanto la OCDE como la OMC, la Organización Mundial de Comercio, y la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico han sido claros en que la política que nosotros estamos procurando eliminar o que hemos eliminado y que hoy se cuestiona, es una medida que distorsiona los mercados, que tiene un efecto nocivo sobre las poblaciones más vulnerables, que son quienes consumen prioritariamente este grano, el arroz. El precio del producto no ha bajado en los niveles proyectados por el Poder Ejecutivo, con lo cual el beneficio de la emisión del Decreto Ejecutivo número 43.642 de desregulación arancelaria del precio del arroz, quien parece haberlo obtenido es un sector no vulnerable en la fórmula del mercado, los importadores. Porque si analizamos los alcances de la resolución de la jueza, encontramos que no solo encontró que nunca hubo una reducción sustantiva de precios y de un beneficio directo al consumidor, que era la gran excusa que el gobierno esgrimía, y que más bien lo que hubo fue una afectación directa, eliminando una cantidad muy importante de productores que prácticamente de generar en el 2021 33,000 empleos, al 23-24 apenas está generando 15,000 empleos, o sea, hubo un gran daño, digamos, a la actividad productiva como tal. La ruta del arroz implementada por el gobierno en 2022 había evitado que hoy los costarricenses paguen un arroz entre un 14 y un 23% más caro de lo que el promedio ahorita está en el mercado. La ruta del arroz fue uno de los primeros programas anunciados y puestos en marcha por el gobierno actual. Porque me llamo Rodrigo Chávez, este tema del arroz no se va a quedar así, porque yo no voy a permitir que los oligarcas industriales del arroz le sigan sacando plata a usted simplemente porque doña Patricia Calderón Rodríguez, jueza del Tribunal Administrativo, o como se llama, contencioso, diga, es que mi opinión de la política pública. No le creo al Instituto Nacional de Estadística y Censos, no le creo a un grupo de burócratas irresponsables que lo único que han hecho es alcahuetear estas medidas absurdas, que una jueza vino con lucidez total a reconocer, a decir y a establecer que los daños que se están provocando a los sectores productivos no compensan ni justifican desde ningún punto de vista la eliminación de esos aranceles, porque en realidad los supuestos beneficiarios finales que iban a ser favorecidos por esta medida, al final no recibieron absolutamente ninguna ventaja marginal importante. Interprete que este gobierno tiene un único objetivo, que es beneficiar al costarricense normal y corriente y no a los oligarcas del arroz, y que vamos a luchar como haya lugar dentro del marco de la ley para evitar este tipo de abusos, de sacarle plata a la gente
que más necesita en este país. Gracias a Dios que hay un poder judicial que le pone límites a estas medidas de corrupción, que particularmente lo único que buscan es mejorar e incrementar el drama social que está viviendo nuestro país en las zonas rurales. Gracias a Dios hay un poder judicial independiente que falla con muy buen tino y que falla con un criterio absolutamente válido. El Instituto Nacional de Estadística y Censos, INEC, reportó que de julio del 2022 a febrero del 2024, la reducción en este producto fue de 0.55%, es decir, ni siquiera bajó un 1%. Así que este decreto ejecutivo ya no tiene efecto y se vuelve al modelo anterior de fijación de precios. Más adelante vamos a estar conversando de lo que ocurre en el volcán Poás, por supuesto en el Parque Nacional, que está cerrado y que se estima que la reapertura se va a hacer el próximo lunes. Están los comerciantes angustiados por lo que esto representa y las ventas que empiezan a bajar y empiezan a meter en aprietos a muchas familias por este cierre, pero se entiende la emergencia y la alerta verde que existe en la zona. También otro tema que no se puede perder es que el próximo lunes va a tener, y usted va a poder apreciarlo aquí a través de la pantalla de OPA Canal 38, a través de nuestras plataformas digitales desde las 9 de la mañana, este eclipse total de sol, que va a tener una duración, por cierto, de 4 minutos con 20 segundos. Más adelante vamos a tener el reporte con nuestro compañero, nuestro corresponsal Carlos Arrieta, desde New Hampshire, Estados Unidos, porque va a ser uno de los estados donde va a poderse apreciar, por supuesto, este fenómeno que va a ocurrir, de hecho, en Estados Unidos en los próximos 20 años, es decir, en el 2044. Más adelante, todos los detalles. Y por supuesto que las réplicas de la entrevista de Luis Amador, del exministro de Obras Públicas y Transportes, generó también mucha roncha estas respuestas en el Congreso. Dicen los diputados que no le creen que coma pan. No le creen. Y que además sus declaraciones son una total falta de respeto. ¿Por qué lo dicen? Más adelante, Catherine Zúñiga nos tiene todos los detalles. Y por cierto, usted puede opinar porque mucho de lo que comentaba don Luis Amador en esta entrevista es que esto es una cortina de humo, la acusación en su contra. ¿Usted qué cree? ¿Es así? Central Noticias CR, en todas nuestras plataformas usted puede opinar. También lo puede hacer a través de nuestro canal de WhatsApp, que por cierto, usted ve el código QR, nada más agarra su teléfono, escanea el código QR, pone su teléfono en modo fotografía, lo escanea y también puede escanearlo y ya incluirse, agregarse en esta lista de... Bueno, en nuestro canal de difusión y ahí usted encontrará todos los detalles, todas las informaciones, las noticias que estamos generando a través de Central Noticias CR y siempre la invitación para la página web. Usted también escanea el código QR que ya aparece en su pantalla para que vaya directamente a genteopa.com/inclinada central, ahí lo tiene en ese código QR, usted se registra de una vez y también ahí vamos a estar en contacto. Continuamos. Se los adelantaba, está nuestro compañero, nuestro corresponsal, Carlos Arrieta. Veo una fuerte lluvia. Usted me dijo que esperaban también nieve, don Carlos, pero ¿cómo se preparan para este eclipse total de sol? Y que, por cierto, vamos a tener la transmisión en directo a partir de este lunes 8 de abril, 9 de la mañana, redes sociales, hora de Costa Rica, pero también con edición especial a partir del mediodía. Adelante, Carlos, bienvenido. Gracias, Douglas, compañeros en el estudio y por supuesto a toda la gente OPA que está conectados a este noticiero. Y por supuesto, ya estamos instalados en el downtown, donde va a ser parte del recorrido de este gran eclipse. Y por supuesto, las cámaras, el equipo técnico, los profesionales y por supuesto mi persona, ya estamos instalados acá para llevarles a ustedes todas las incidencias de lo que va a ser este fenómeno y noticia a nivel mundial, como lo es el eclipse total de sol que pasará acá por New Hampshire. Así que instalados totalmente y esperando este evento, Douglas. Carlos, y de hecho eso quiero comentarte, porque ciertamente va a ser un fenómeno, su duración va a ser de 4 minutos 20 segundos, incluso en algunas partes de repente se va a ver completo ahí donde usted está, porque son varios estados donde va a recorrer o va a ser la trayectoria de este eclipse, pero ¿cuánto se espera? ¿Que por arriba del 90%, o sea, casi la totalidad de este eclipse?
95%, según lo que dicen los expertos, aquí en New Hampshire vamos a disfrutar de este eclipse, tal vez un poquito más, según lo que hemos estado escuchando y leyendo, pero básicamente por lo menos vamos a experimentar el 95% de este fenómeno que, como lo decía anteriormente, acapara la emoción, la atención de toda una ciudad y de toda una nación, ¿verdad? Hay situaciones interesantes que se están generando, Douglas, y tal vez me adelanto un poquito a su pregunta, porque algunos estados han declarado estado de emergencia, precisamente porque la afluencia de personas que quieren ver en los mejores lugares este eclipse es bastante. Por ejemplo, hablo en Texas, en el condado de Bell. Este condado, los habitantes son 400,000 y se espera más de 500,000 de personas. Entonces, imagínense ustedes cómo las autoridades están preocupadas, sobre todo por la alimentación, una situación de emergencia, gasolina o simple y sencillamente por el impacto que va a generar este 500,000 de personas en una comunidad tan pequeña. De hecho, Carlos, me llama mucho la atención, pero algunos medios de comunicación comparan esto con realizar 50 Super Bowls de manera simultánea en todo este trayecto del eclipse, porque de verdad que va a ser un evento masivo y como usted bien lo mencionaba, y eso le quería preguntar, las estimaciones, ¿cómo está el flujo turístico? Porque se estima incluso que estamos hablando de más de 4 millones de personas que van a estar viajando internamente en los Estados Unidos de un punto a otro para buscar el mejor lugar. Bueno, imagínense que en el caso de mi persona trabajamos para una cadena Best Western, Conferring y Marriott, una cadena o cadenas bastante importantes acá en los Estados Unidos, y la ocupación, por lo menos desde el jueves, ya se da un incremento, de estos turistas en esta zona, ¿verdad? Y estamos hablando de que aquí no es, digamos, el epicentro, la zona central del total del eclipse, pero aún así la gente no se quiere perder este gran evento desde Manchester y por supuesto ya se ve ese movimiento, esa tensión rodeada de ansiedad. Nosotros vamos a tener, como quien dice, palco preferencial, porque vamos a estar en una azotea. Cuéntenos un poco la logística ahí, de este tema, Carlos. Sí, precisamente aquí en la ciudad de Manchester vamos a estar en la azotea del Comfort Inn, que es uno de los hoteles importantes de esta zona. Y bueno, vamos a estar a 6 pisos del suelo, ¿verdad? Estamos hablando que vamos a tener la mejor imagen y por supuesto esperamos describir con nuestros ojos lo que estamos experimentando en ese momento, este 8 de abril a las 9 de la mañana. Y creo que ya a las 12:15 vamos a tener la totalidad de este eclipse. Creo que somos una generación muy privilegiada, Douglas. Usted van a hacer bueno, todos nosotros, porque usted nos va a traer todos los detalles, pero también es cierto que el siguiente eclipse de sol se proyecta para el 2044. Es decir, en un par de décadas es cuando ustedes van a tener la oportunidad nuevamente en Estados Unidos de ver un fenómeno similar, Carlos. Posiblemente, pero el impacto de este eclipse es, vamos a ver, casi inusual, ¿verdad? Porque toca a 9, vamos a ver, estados de esta nación y por supuesto el impacto va a ser un poco menor. Pero sí, por supuesto, vamos a tener, si Dios quiere, otra experiencia más adelante. Mire, Carlos, y otro tema, la transmisión es nítida, el sonido es nítido, estamos transmitiendo. ¿Ustedes están con 5G ya ahí en Estados Unidos? Totalmente, estamos a 5G. Por cierto, le agradecemos a nuestro fotógrafo Alejandro que aquí se está mojando, pero seguimos al pie de la lucha. Bueno, ahí está Alejandro y Carlos, completamente 5G, y usted me dice que Costa Rica ni siquiera logra, mire, como pasito tortuga, todo es a pasito tortuga, y usted a través de 5G usted va a poder disfrutar este espectáculo, sin duda que va a ser impresionante. Carlos, Alejandro, ¿cuál es el apellido de Alejandro, Carlos? Ramírez Rojas, Douglas. Bueno, entonces, don Carlos Arrieta, don Alejandro Ramírez nos van a sobrino. Ajá.
del capo. ¿Cómo del capo? Aquel gran periodista nacional, Javier Rojas y González. Por supuesto. Bueno, ahora sí ya sabemos. Qué susto. Yo dije, bueno, ¿y yo cuál capo? Porque ahorita está el Chapo también. Y aquí ahí está el diablo, está todo ese montón de bichos raros. Muy bien, gracias. Sí, totalmente. Gracias, Alejandro. Gracias también a Carlos por este reporte. Allá desde Estados Unidos estaremos el lunes 8 de abril totalmente pendientes de esta transmisión. Que descansen. Gracias, Carlos. Con todo gusto, un placer. Muy bien, continuamos con más. Alerta en el Parque Nacional Poás. Vamos a ir, Parque Nacional Volcán Poás. Vamos a ir con Roger Espinosa, que tiene el detalle y ha estado en la zona, pues obviamente muy al pendiente. Adelante, Roger. ¿Qué tal? Un saludo para usted y para los amigos televidentes que a esta hora están sintonizando Central Noticias. Bueno, hoy fue un día de toma de decisiones, podríamos decir, con respecto a lo que va a pasar en los próximos días con el Parque Nacional Volcán Poás. Y es que desde hace ya algunos días atrás se ha venido observando el incremento de la emanación de ceniza y de gases que son tóxicos porque contienen partículas de sulfuro de hidrógeno y de dióxido de azufre que son, podríamos decir, altamente peligrosas para las personas. Y es por esta razón que se ha tomado la decisión del cierre del parque hasta el próximo lunes. Esto mientras los niveles de estos gases bajan, según nos comentaban las autoridades tanto del Ministerio de Ambiente como del mismo Opsicori, que han mantenido esa vigilancia a lo largo de los días. Pero esto obviamente pues llena de preocupación a alguna parte de la población del sector de Poás, debido a que es una afectación al tema del turismo. Pero veamos esta primera información que les vamos a presentar con respecto al cierre que se tomó desde este martes para el Parque Nacional Volcán Poás. Así lucía el sector de Poás de Alajuela durante este miércoles. La gran cantidad de ceniza en el ambiente era más que evidente, situación que provocó que se tomaran medidas con el Parque Nacional Volcán Poás. Desde hace unas semanas las autoridades vienen dándole monitoreo a este macizo para evitar afectación a las personas que lo visitan. Pero fue hasta este martes 2 de abril que se tomó la decisión de cerrar el acceso a los turistas. Esto porque se notó un aumento en las partículas de sulfuro de hidrógeno y dióxido de azufre, que son los componentes más tóxicos de los gases del Poás. El gas está fuerte desde muchos días, semanas voy a decir, se mantiene muy sostenido por tener ninguna interacción con agua ahora, o muy poca interacción con agua porque ya se fue. El gas está bastante agresivo, y además de la ceniza ahora que está muy agresiva, es todo un tema. Entonces el gas se mantiene muy fuerte. Las autoridades de la Comisión Nacional de Emergencias mantienen la alerta verde para las zonas de Alajuela, Poás, Grecia, Sarchí, Zarcero y Naranjo, ya que ahí es donde más se han sentido los impactos de la ceniza y el gas del volcán. Aunque el cierre del Parque Nacional Volcán Poás estaba previsto para 48 horas en un inicio, esta medida se extendió hasta el próximo domingo. Tenemos el equipamiento y tenemos el personal capacitado como para manejar un protocolo de seguridad ante emanaciones de gases. El fenómeno que se está viendo, según los expertos vulcanólogos en la materia, es un fenómeno más parecido al del 2019, que es de menos actividad. No es un aumento de la actividad volcánica per se, sino que lo que hay es una disminución muy sensible de la laguna. Fue en el 2019 cuando este mismo parque tuvo que cerrarse por condiciones muy similares a las que se están viviendo en la actualidad. Sin embargo, esa experiencia dejó enseñanzas. Lo que tenemos de seguridad es suficiente para que hemos tomado la decisión
acaban de volver a abrir el parque a partir del lunes, bajo el protocolo de seguridad que tenemos. Lo vamos a mantener cerrado hasta el domingo. El lunes se reabre el parque bajo el protocolo de seguridad que tenemos. Es un protocolo de primer mundo. Y a pesar de que sí se ha sentido una leve disminución en la ceniza, el poco viento provoca concentraciones de gas, lo que pone en peligro a quienes estén cerca del volcán. La dispersión del gas se hace con dificultad porque no hay mucho viento. Entonces se queda, se concentra, se hace una nube concentrada que se mueve de manera lenta, va por ahí, va por allá y afecta a zona de manera fuerte. Es mucho fuera de solamente el Parque Nacional. Hay mucha gente alrededor que sufren en la noche porque el viento es diferente del día, sufren el día porque están más expuestos, etc. El viento es muy inestable y entonces afecta a mucha gente. Lamentablemente, visitantes que recorrieron miles de kilómetros para ver esta maravilla de la naturaleza se quedaron con las ganas de poder disfrutar del Poás. Hemos visitado diferentes ecosistemas como este bosque nuboso, pero qué decepción es venir aquí y encontrarnos el parque cerrado. Estamos muy tristes. Por ahora las autoridades se centran en la recuperación del personal del parque, ya que estuvieron expuestos durante un periodo muy prolongado a los gases, situación que les dejó afectaciones de salud. Bien, es que como les decíamos, esta es una zona netamente turística. Se depende del flujo de personas que suben hacia la zona de Poás, que van a visitar precisamente el volcán. Y con el cierre del volcán se teme que haya una disminución de visitantes debido a que esa principal atracción turística está cerrada, no hay acceso al público, lo que ya tiene pues bastante preocupada a la población de esta zona y obviamente a los comerciantes, que recuerdan el cierre del 2019 cuando hubo condiciones similares a las que está presentando el macizo en la actualidad y que duró el cierre 6 meses. Entonces de ahí que hacen ese llamado de atención a las autoridades a que se abra el próximo lunes como se tiene ya planificado. Pero veamos esta información. La zona de Poás de Alajuela es conocida por ser meramente turística. Los negocios que están en las inmediaciones subsisten gracias al flujo de visitantes que llegan. Sin embargo, el anuncio del cierre del parque del volcán Poás lo llena de incertidumbre debido a que ese es el principal atractivo turístico. Y es que estos comerciales han sentido una merma en la visitación desde la semana anterior, que se suponía era una de las mejores del año. Este estanque de truchas, por lo general, conforme pasa el día se va viendo vacío. Sin embargo, este comerciante nos dejó ver que ellos se prepararon con alrededor de 600 truchas para la venta. Pero como se ven en las imágenes, todas se quedaron sin vender. Digamos, el volcán Aicha la sufre por Grecia y otros lugares, pero aquí no afecta nada. El parque, digamos, más que todo el turismo, digamos, aquí no hay turismo entre semana. Semana está muerto y hay que pagar empleados, hay que pagar patentes y muchas cosas, entonces necesitamos la ayuda de la gente que venga a visitarnos. Y es que el cierre por unos 6 meses en el 2019 llena de preocupación a estos comerciantes, ya que están con la incertidumbre de que las autoridades vayan a tomar medidas que los afecten. El problema de la pasada fue que ya el volcán se despertó, o sea, hizo una reacción ahí, pero yo creo que abusaron mucho, lo cerraron como 3 años y yo tuve que pararme al portón, que lo abran, pero nunca fue que le pusieron mucho, le echaron mucho comino ahí y jodieron mucho la zona. Los comerciantes son claros en que este tipo de alertas pueden causar temor en los turistas y provoque una baja en la visitación. Al final son etapas que lo golpean a uno como comerciante. El tema de que la gente se asuste y no venga a la zona porque piensa que aquí hay algún tipo de problema, pues eso afecta directamente el bolsillo de los comerciantes y de las personas que trabajan también en los negocios. Sí lo tenemos fresco ese cierre, esperamos que no sea un cierre tan extenso esta vez. Pero es que los problemas no son solo económicos, sino que también de salud. La ministra Mari Munive dejó ver que en la zona de Occidente se dio un aumento de las consultas por problemas respiratorios. Según los números de salud, las consultas pasaron de alrededor de 50 a unas 100 en la última semana. El día lunes pedimos un control, así como el día de ayer, y ya conversando con el ministro de Ambiente, nos dimos cuenta que sí, hay aumento en la incidencia de consultas por síntomas respiratorios en las áreas, sobre todo de lo que es Grecia, zonas altas de Poás y Sarchí. Y sí, esto responde obviamente a la emanación de gases que se encuentran, así como el particulado.
Las autoridades han emitido lineamientos para que la población se prepare en caso de afectación por ceniza y gases, los cuales son: cerrar puertas y ventanas, poner trapos húmedos en los umbrales de las puertas, cubrir nariz y boca y no restregarse los ojos, mantener los reservorios de agua potable tapados y lavar alimentos y cubrirlos. Pero, ¿cuáles son los síntomas que podría presentar si está siendo afectado por el gas y la ceniza? Irritación, congestión nasal, tos, dificultad para respirar, dolor e irritación de garganta, algún tipo o enrojecimiento de ojos, irritación de la piel, sensación o molestia gástrica. Y a pesar de la distancia, los vecinos de la provincia de Alajuela también han sentido afectación por el volcán Poás. Yo creo que sí, porque la oscuridad, hay veces la neblina y todo eso es parte de la arena esa. Y a la hora de respirar también a veces hasta molesta un poco. Sí, claro, bastante. ¿Ha sentido ese malestar usted en estos días? Claro que sí. Hoy yo creo que está haciendo un poquillo. Ayer oí yo la noticia. Precisamente ahí donde pertenece usted. Sí se siente, pero yo no siento molestia. Recuerde que si usted está experimentando alguno de los síntomas respiratorios, es mejor que acuda al centro de salud más cercano. Bueno, y ustedes pudieron observar en esta nota que les acabamos de presentar que tanto el tema comercio como el tema salud se ha visto afectado, ya que las consultas por tema de afecciones respiratorias en la zona de Occidente aumentaron considerablemente. Antes de esta semana eran alrededor de 40 consultas que se estaban tramitando y durante estos últimos días este número llegó hasta 100, lo que significa que sí hay población tanto de Poás como de otros poblados cercanos como Grecia, Sarchí, Naranjo, inclusive Alajuela, que han tenido problemas por la llegada de la ceniza y estos gases. Importante comentar que, bueno, obviamente el gas está pasando directo hacia la atmósfera debido a que la laguna del volcán Poás está seca por las condiciones poco lluviosas que están imperando en el país. Entonces, habrá que esperar si se normalizan los niveles para que el próximo lunes nuevamente esta atracción turística sea abierta al público. Y bien, por lo pronto, esa es la información que tenemos. Esto fue un reporte de Roger Espinosa Mendieta para Central Noticias. Un menor que apenas está pronto a cumplir 15 años recibió varios disparos de sicarios frente a su casa. Esto ocurrió en Punta Arenas. Vamos con Cristian, directo con la información. Adelante, Cristian. Hola Douglas, tal y como usted lo dice, 4 impactos de bala en el cuello, en el hombro, en el tórax y también en una de las piernas recibió un joven menor de edad que, como usted lo dice, no ha cumplido los 15 años. ¿Qué fue lo que pasó? Se lo resumimos en esta información. Un joven de 14 años de edad fue víctima de un intento de homicidio por parte de 2 sicarios la noche de este martes en Punta Arenas. Los antisociales llegaron en motocicleta y al parecer pasaron al frente de la casa del menor en 2 ocasiones y este se encontraba sentado en el caño de la acera del frente y en la segunda oportunidad la motocicleta se detuvo y le dispararon. El hecho se registró 75 metros al norte del Estadio Lito Pérez, concretamente al norte del marco oeste de este reducto deportivo. Los hechos se dieron a eso de las 7 de la noche en el sector de Punta Arenas Centro, en vía pública, específicamente 75 metros norte del Estadio Lito Pérez. Lo que nos indican es que este menor presenta heridas por proyectil de arma de fuego en cuello, hombro derecho, tórax y extremidades inferiores. Los hechos se dan cuando este masculino se encontraba sentado en la acera, cuando aparentemente pasaron 2 sujetos a bordo de una motocicleta, siendo que el que viajaba de acompañante en apariencia desenfundó un arma de fuego y le disparó en varias ocasiones y posteriormente se dieron a la fuga. El menor de edad cursa la secundaria y es estudiante del Liceo José Martí y ya había sido objeto de amenaza de muerte a través de una llamada telefónica. Pese a que nadie se quiso referir al caso delante de cámaras ni tampoco con identidad protegida, trascendieron 2 versiones. Una, que el muchacho frecuentaba a una joven y que esta habría sido la causa del ataque, pero con mayor relevancia se menciona que el menor atacado por los sicarios sabía y contaba algunos detalles de una banda criminal que opera en la zona. Esto es una muestra más de que las bandas organizadas que operan en el país ya están subiendo el tono de sus actos violentos. Ya no es solamente en contra de sus miembros o exmiembros que en algún momento los traicionan o
al bando contrario por una pelea de territorios. Ya también esto está involucrando a ciudadanos víctimas, no solamente colaterales, sino que ellos consideran en apariencia que pueden manejar algún tipo de información que puede ser perjudicial para ellos y los están ajusticiando con la finalidad de que no brinden información, ya sea a las autoridades o que no anden por ahí en la calle hablando un poco más de la cuenta. Al percatarse de lo ocurrido, el papá del joven lo tomó en brazos y lo llevó en su carro hacia el hospital de Punta Arenas, pero al no haber especialistas, la familia optó por llevarlo a una clínica privada fuera de Punta Arenas, que por seguridad no se quiso revelar su ubicación. En la comunidad, el temor se apoderó de los vecinos y el silencio priva. Por supuesto que hay un efecto secundario que todos estos actos violentos generan en la ciudadanía y es el temor a denunciar, a hablar con las autoridades, inclusive a brindar declaraciones. Y esto, por supuesto, es porque quieren evitar que tomen represalias en contra de ellos o en contra de sus familiares y pues desdichadamente es lo que se logra cuando existe tanta violencia en un país. Este es el primer incidente de sicariato registrado en el distrito primero de Punta Arenas en lo que va del año. Douglas, toda la familia de este menor, de este joven, de estudiante del Liceo José Martí, no está en Punta Arenas. Desde ayer en horas de la noche salieron de la zona del Pacífico. Nos han dicho que podría haber estado en una clínica privada en el sector de Occidente, en Grecia o en alguno de los cantones de esta región del país. Sin embargo, sí, los vecinos están muy atemorizados porque es la primera vez que se da un caso de sicariato en la región central de Punta Arenas. Cuando se habla de Punta Arenas, se habla de enfrentamientos en zonas como Frecasiano, como Barranca, como El Roble. Sin embargo, en la zona donde me encuentro en este momento, que es el distrito primero, el cantón, la parte central del cantón, es la primera vez que se registra un incidente de esta magnitud, Douglas. Gracias, Cristian. Continuamos. El Tribunal Penal de Goicoechea sentenció a un sacerdote de apellido Guevara a 18 años de prisión por cometer abusos sexuales contra un menor de 12 años en Coronado. De acuerdo con la acusación, se encontró al cura responsable de 6 delitos de abuso sexual contra el menor. Además de la condena, Guevara deberá realizar el pago de 6 millones de colones como parte de la demanda civil en conjunto a la sentencia penal, 5 millones de colones por concepto de daño moral a la víctima y 1 millón de colones por el pago de los costos relacionados con esta acción civil resarcitoria. El sacerdote permanecerá en libertad hasta que la sentencia quede en firme. Oficiales de la Policía de Fronteras detuvieron a un hombre que transportaba armas de diferentes calibres de forma ilegal en la ruta 35 de Golfito, conocida como la calle La Gamba. De acuerdo con el reporte de las autoridades, el sujeto, al percatarse de la presencia policial, intentó huir, pero de inmediato fue detenido. Después los policías fronterizos realizaron una inspección del vehículo y allí, en el interior, observaron varios compartimentos que se encontraban en el piso donde ubicaron el paquete de armas. Tras coordinar con el organismo de investigación judicial, se determinó que el compartimento contenía 4 pistolas calibre 9 milímetros y una calibre 45, todas con sus respectivos cargadores y municiones, y sí que el sujeto contara con la documentación para portar esas armas. Entre otras evidencias, también se encontró dinero en efectivo, una bolsa con posible marihuana, y todo se decomisó. Las autoridades decomisaron toda esta mercancía mala droga, la supuesta droga. El sujeto de apellido Méndez se encuentra a las órdenes del Ministerio Público. No me grites, no te deberías amarrar. Este miércoles 3 de abril, 4 mujeres se enfrentaron a golpes dentro de las instalaciones del Hospital de Liberia Enrique Baltodano Briceño. Una persona captó con su teléfono celular el momento cuando 2 de las mujeres involucradas tenían una discusión que se elevó a golpes luego de que cada una de ellas le tirara agua encima a la otra. Posterior a eso, las 2 mujeres se lanzaron a golpear a una de las otras, otra de las mujeres que estaba ahí en estado de embarazo. Cabe destacar que había menores de edad. Y mire, aquí yo me voy a detener un segundo y me tengo que detener porque es impresionante
Porque ¿en qué momento permitimos que este comportamiento se diera en cualquier espacio? En un hospital, en la calle, en un centro comercial. Hemos visto pleitos tremendos, hemos visto ataques constantes, entre nosotros mismos nos estamos matando. Y aquí hay que poner algo en perspectiva, hay menores de edad. ¿Y qué aprenden los menores de edad cuando ven esta vulgaridad de pleito? Aprenden a hacer lo mismo, a ser violentos, porque desgraciadamente, para bien o para mal, y dichosamente los que hemos crecido con padres que nos inculcan valores, madre, padre, que están ahí presentes, que están realmente esperando que sus hijos hagan adelante, se conviertan en hombres y mujeres de bien. Dichosos los que crecimos con eso. Pero me da mucha tristeza ver la cantidad de menores, de niños y niñas que todos los días ven en su casa y en la calle el ejemplo de sus padres agresivos, que golpean, que insultan y que además no tienen el mínimo respeto por el lugar en donde se encuentran. En un hospital uno se va a curar, no se va a agarrar de las greñas para dar este espectáculo tan deprimente, tan reprochable y sobre todo siendo un ejemplo tan terrible y un espejo tan horrible para estos niños que tuvieron que presenciar desgraciadamente cómo estas mujeres se fueron a los golpes sin importarles absolutamente nada. Entonces aquí la pregunta que corresponde es ¿por qué nos comportamos así? ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que permitir que los niños vean esto como un ejemplo y normalicen la violencia en cada lugar? ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que comportarnos? Ni los animales se comportan como a veces el ser humano lo hace. Y hasta los animales tienen códigos. Hasta los animales tienen códigos. Y aquí pareciera que, mire, no le importó a nadie. No le importó a nadie. No se sabe cuál es la razón, el detonante de esta terrible escena. Pero lo que es un hecho es que uno a un hospital no va a esto. Es terrible. Porque también semanas atrás, casi un mes atrás, vimos este otro ejemplo que además se documentó a través del celular de un testigo, donde este sujeto se baja, y usted ya lo sabe, esta escena ha recorrido todas las plataformas digitales, pero también es reprochable porque no sabemos comportarnos, porque perdemos la paciencia, porque no cuidamos nuestra salud mental, porque estamos más pendientes de los mensajes que recibimos en las redes sociales que de la salud que tenemos aquí arriba en nuestra cabecita. Y eso es importante también tomarlo en cuenta. Estos niveles de agresividad solo nos llevan a generar más violencia. Ataques y ataques es lo que vemos todo el tiempo. Entonces es triste, pero a veces hay que hacer la reflexión sobre estos ejemplos para que no crezcamos a la sombra de estos actos violentos porque queremos un país distinto. Y sé que la mayoría quieren y queremos un país distinto. Y vale la pena tener un país distinto, porque vale la pena que las nuevas generaciones no crezcan llenos de complejos, no crezcan llenas de temores, de inseguridades, como los adultos, porque al final esto es pura inseguridad. Al final esto es que no hemos cuidado nuestra salud mental, por inseguridades, por rencor, por lo que sea, por lo que sea. También puede haber una condición médica, no digo que no, pero la agresividad también se controla y se aprende a controlar, y hay gente que necesita de verdad mucho tratamiento en estos casos. Terrible lo que estamos viendo en nuestro país todos los días. Continuamos con más. Hacemos una pausa y al regresar, ¿cuáles son las repercusiones, las réplicas a las declaraciones del exministro de Obras Públicas y Transporte, Luis Amador? Lo vemos al regresar de la pausa. Gracias por continuar aquí en Central Noticias. Vamos con Catherine porque la asamblea, Catherine Zúñiga, porque la asamblea se movió bastante al ritmo diría yo, de las declaraciones del exministro Amador. Adelante, Catherine. Así es, Douglas, el saludo para usted y para los amigos televidentes. Y es que le dijo a los diputados que lo llamaran a comparecer era un show político, dijo que su destitución había sido una cortina de humo y por supuesto nosotros no podíamos dejar pasar la oportunidad de escuchar también lo que tenían los diputados que decir. A continuación, todo el detalle. Es un show político donde ellos hablan y cuando a uno le toca contestar le dan 30 segundos. A raíz de las declaraciones del exministro de Obras Públicas y Transporte, Luis Amador, tras su destitución del puesto y posterior salida del país, buscamos reacciones de los diputados sobre temas como su comparecencia y la forma en la que salió. El mensaje enviado fue la cortina de humo.
de ahí, que Dios lo bendiga y lo apoye. Yo no creo que fue una cortina de humo, creo que fue ante la duda actúa. Y cuando al presidente nadie le puede dar una explicación de por qué habían puesto ese requisito de los 20.000 metros cuadrados, entró la duda. Y a ver, ¿quién era el primero en la cadena? Luis Amado. Él tomó una decisión que yo creo que las personas inteligentes saben por qué la tomó. Mire, si las hay, yo no las sé. Será algo entre don Luis Amador y don Rodrigo Chávez. Yo no la sé. Si la supiera, yo las diría. Porque usted recibió presiones. Ay, por supuesto. Llamadas telefónicas en las que uno tiene que contestar. Eso es tráfico de influencias. Por favor, no me pida eso. Llamadas telefónicas donde uno tiene que contestar. Eso es ilegal. La forma de hacerlo es esta. O ni siquiera me llame. Si a usted le interesa, vaya y aplique a la licitación. Pero no me cabe la menor duda que eso existe. Si hay un sector corrupto en este país, es ese sector de la construcción de obra pública. Para muestra, un botón, diamante, cochinilla, cementazo, etcétera, etcétera. Para mí, la cura y el secreto es poner gente honesta. Porque evidentemente los controles que ha tenido el país, por ejemplo, la Contraloría, no han servido de nada. O de muy poco. A ver, cuando ya sonaba el campanazo, ya estaba hecho el chorizo. La Asamblea Legislativa, cuando me llame, participaré. Dicen ellos que van a llamarlo a comparecer. Sí, ellos llaman a comparecer a todo el mundo. Cuidado, no te llaman a vos o a usted que está viendo. Nada más identifique el motivo y ellos lo van a llamar a comparecer. Es un show político donde ellos hablan y hablan y hablan y cuando uno le toca contestar le dan 30 segundos. Para contestar 5 minutos de acusaciones. Y ellos no son un tribunal, ni tienen la potestad de tribunal. Desgraciadamente creo que tiene razón. Aquí muchas de las comisiones han sido semerendos shows políticos. Yo creo que el exministro tiene que ser más serio. ¿Cuál es esa falta de respeto? No solamente con el pueblo de Costa Rica, sino con todos estos, con los 57 diputados, que esperamos que nos diga qué fue lo que sucedió. Esto no es un show político. Nosotros tenemos dentro de nuestras potestades la capacidad de hacer control político y hacer investigaciones en cualquier comisión legislativa. Le falta el respeto a la Asamblea Legislativa y bueno, no sabemos si es que no quiere rendir cuentas ante los costarricenses. De igual forma vamos a llamarlo en la Asamblea Legislativa para que él se presente aquí y le vamos a dar los micrófonos a ver qué es lo que quiere decir. Hay que rendir cuentas ante el tribunal y tendrá que rendir cuentas ante la opinión pública aquí en las barras de la Asamblea Legislativa. Show tiene dos formas de verla. Uno, el que él hizo autoexiliándose y en la entrevista diciendo que le está tocando comer hasta pan añejo. Me parece a mí que ese autoexilio ya muestra estilos parecidos a expresidentes que hicieron algo que los costarricenses hasta hoy critican y no me extrañaría que cuando regrese al país, si regresa, pida un tamal y hasta llore. Aún los diputados no tienen una fecha exacta para la comparecencia de Amador en la Comisión de Infraestructura, que inició una investigación sobre el contrato de las reparaciones en el aeropuerto Daniel Oduber. Y así las cosas, Douglas, así las cosas desde Asamblea Legislativa. Esas fueron las respuestas específicamente a las diferentes menciones y pues también no podíamos dejar la oportunidad de preguntarle directamente a doña Pilar Cisneros, que sabemos que es bastante cercana al presidente, pues qué opinaba ella también de algunas de las afirmaciones de Luis Amador, como de que había sido una cortina de humo y que qué pensaba también de si habían otras razones tras la destitución, y dijo que no sabía nada, al menos, Douglas. Que no sabía nada de si hubo otras, o sea, la razón principal tiene que ver siempre con la licitación, con este aparente sobreprecio, con la licitación del Daniel Oduber. Al final la pista de aterrizaje fue 21.800 millones de colones, es decir, 1.000 millones más, que es lo que se ha cuestionado acá. Don Luis, debo decir, Catherine sí mencionó el tema y fue... A mí me sorprendió porque en la entrevista hablaba de que incluso recibió llamadas en donde le decían 3% lo que se estila. Es decir, ¿3% de qué? De una eventual comisión. Y bien lo apunta doña Pilar, ciertamente, hemos tenido casos muy cochinos, como el de Cochinilla y otros más, que vaya usted a saber cómo han logrado esas obras y esas concesiones. Es un tema muy delicado.
Muy delicado, Douglas, porque es que recordemos que este ministerio, a ver, si nos ponemos a pensar, son los contratos con más dinero que se manejan, porque son obras nacionales. Entonces, definitivamente, pues sí, el presupuesto que se maneja por cada una de ellas es bastante grande, de miles de millones. Y pues esto conlleva a que se den estas llamaditas que mencionaba don Luis Amador. Directamente él dijo, bueno, sí, a mí me llamaron y me dijeron, como usted comentaba bien, que se habla del 3%. ¿3% de qué? Eso es lo que nos queda, pues ahí nos quedamos todos pensando, y que sí, doña Pilar dice, no me queda la menor duda de que así haya sido, y que pues para ella la cura de que esto no suceda, aparte de los controles que según ella menciona no funcionan tan bien, pues también poner a una persona honesta que no ceda ante estas presiones que definitivamente se dan en este puesto. Pero entonces hay uno que interpreta que ella piensa que don Luis Amador no era una persona honesta en el momento que lo nombra, porque bien que hubo mucha defensa de Luis Amador cuando empezó a ejecutar una serie de acciones como para dar, por ejemplo, Ruta 1. ¿Usted se acuerda? El fideicomiso con el Banco de Costa Rica, que eso finalmente se paró cuando sacaron, por ejemplo, también, de alguna manera cuando vino DECRA a Costa Rica, ¿no? Y ya no era Riteve, la empresa española, y bueno, de alguna manera quedaban algunas dudas de estos proyectos y se iban a ejecutar, pero entonces ¿era honesto o no? Sí, y ahí es donde vemos el contraste, Douglas, de las declaraciones de cuando en más de una ocasión escuchábamos a Pilar defendiendo a Luis Amador y las decisiones que tomaba como ministro de Obras Públicas y Transporte, y ahora, después de su destitución, básicamente, como usted lo comenta, lo que da a entender es que falló. Claro. No lo dijo directamente, pero sí lo dio a entender porque dijo que esa es la cura para el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, y que a él lo habían destituido ante la duda por no dar una respuesta específica de quién había sido la culpa o responsable específicamente de este contrato. Deja mucho que pensar esa respuesta, Douglas, pero como que ahí nos da unas pistas de lo que quiere decir. Sí, en todo caso, lo que no se sabe es cuándo se va a llamar a comparecer a don Luis Amador, que él dice, en el momento que me llamen, yo iré. Sí. Bueno, dijo que presencial o por virtual, yo no sé, porque también han hecho comparecencias, Douglas, en personas que están fuera del país de manera virtual, así que tendremos que ver qué opta exactamente por hacer don Luis Amador, pero lo que sí es un hecho es que los diputados están seguros de que van a llamar a comparecer a Luis Amador. Todavía no tienen la fecha específica en la que se le llamaría, pero ciertamente esta investigación va a iniciar, se está realizando no solo la Comisión de Guanacaste, sino también en la Comisión de Infraestructura, que en este caso fueron los diputados con los que hablamos hoy, y que pues sí, no descartan llamar a Luis Amador, lo que no tienen todavía la fecha. Y viendo otro tema, la Unidad Social Cristiana es como ese novio o novia, y me perdona usted ahí la analogía, de manita sudada de vez en cuando, pero cuando se enoja, mire, ni manita sudada ni nada, baja. Como dice, no lo queremos. Como relación tóxica, Douglas. Como tóxica y no reconocida. Es como aquello oculto, ¿no? Sí. Que uno no quiere que sepan. Pero, Catherine, y no hablo de la cúpula de la unidad, porque es claramente el exdiputado y expresidente de la Unidad Social Cristiana, Gerardo Vargas, que de alguna manera dice, no, nos encontramos en una reunión, pero Luis Amador lo que dijo es, él me buscó para preguntarme y sondearme si quiero ser candidato de la Unidad Social Cristiana. Así es, Douglas, porque bueno, nosotros, yo hablé con él esta tarde por teléfono, posteriormente le dije, bueno, estos son los videos, dígame usted qué posición tiene con respecto a eso para no agregarle más o menos. Y básicamente lo que él dijo es que no hace falta aclarar nada, se había dicho todo muy claro, fue una conversación, un café que ellos tuvieron y que básicamente no le ofreció nada. Pero don Luis Amador dice que sí, entonces ¿a quién le creemos? Bueno, es que esa es como, fue en un café donde me enamoré, fue en un café, ¿no es cierto? ¿Así dice la canción? ¿Usted se acuerda de esa canción? No sé. Ahorita la voy a buscar, la voy a gastar, vamos a ver la nota y yo prometo cantársela. Listo.
Inicialmente se hablaba de 2 partidos tradicionales que estaban interesados en Luis Amador como candidato presidencial. Pero tras las declaraciones a Central Noticias, resultó que son más partidos de lo que se pensaba. Sí hubo un interés de parte de grupos políticos. 5 grupos se me buscaron. 5 grupos. A través de 5 voceros, 5 diferentes grupos me buscaron. No le voy a dar los nombres exactos. Dice Gerardo Vargas que más bien usted le dijo que usted era de cuna socialcristiana. Con él estuve en una reunión privada en la cual conversamos, correcto. Él es uno de los 5 grupos. Nos invitaron a una reunión privada. Nos habló de su gestión de sus proyectos en el MOP. Aproveché para hablarle de obras importantes para el país como las terminales de ferries, el aeropuerto del sur, el aeropuerto de Quepos, el tramo Barranca-Limonal, y también nos manifestó que es de cuna social cristiana. No soy miembro de la estructura formal del partido. Asistí en mi carácter personal a una reunión privada. No veo la relevante de esa reunión. Demuestra que efectivamente hay varias puertas para entrar a los partidos políticos. Número 2, demuestra también que el acercamiento que tenía Luis Amador era la visita de varias posibilidades, entre muchas de las que él efectivamente estaba haciendo uso. El Partido Unidad Social Cristiana, en ese sentido, el único que dice es ser social cristiano de tradición. Eso no lo valida como social cristiano necesariamente. En la conversación también se mencionó al actual presidente del Partido Unidad Social Cristiana, Juan Carlos Hidalgo. Carlos Hidalgo dice que nunca hubo tal contacto. El presidente es que Juan Carlos Hidalgo es quien está apadrinado por Rafael Ángel Calderón y Miguel Ángel Rodríguez, digámoslo con nombres y apellidos, y él es el que quiere correr como candidato de la unidad. El hecho de que el señor Hidalgo, don Juan Carlos Hidalgo, haya negado tal posibilidad de inicio, de que haya habido la reunión y posteriormente también mostrarse de alguna manera, digamos que reacio a la idea de que el señor Luis Amador se presentara como una posibilidad dentro de su campaña, dentro de su figura, de su partido, también demuestra que tocó fibras, digamos, de intereses posibles del mismo don Juan Carlos Hidalgo. Y es que de los 5 supuestos partidos interesados en Amador formarían parte también organizaciones políticas más en la línea del rodriguismo. Deja ver que la fisura con el rodriguismo o con el chavismo, que en realidad se llama chavismo y no rodriguismo, porque los movimientos no tienen el nombre de la persona sino su apellido, el rompimiento con el chavismo tiene una situación de la cual de nuevo desconocemos y pareciera que es mucho más profunda, porque en el caso de Amador fue completamente diferente. Consultamos desde luego para esta nota a Juan Carlos Hidalgo, presidente de la Unidad Social Cristiana, sobre su posición, pero hasta cierre de edición no recibimos respuesta. Y este era el análisis también, Douglas. Inicialmente recuerdo que hablábamos de solo 2 partidos que tenían el interés. Se perfilaban esos 2 partidos tradicionales, pero resulta que son 5 y que sí, parte de estos 5 partidos también forman, lo incluyen algunos partidos que se hacen llamar parte del rodriguismo. Así que, pues del ahí chavismo. Están todavía, me imagino. Del chavismo, correcto. Ya no es rodriguismo, es chavismo. Chavismo. Ahora hay que cambiar de término. Pero básicamente, Douglas, así es como se ve el panorama de momento, y sí me llamó mucho la atención también algo que dijo don Luis Amador en la entrevista, que es el hecho de que ya después de estas conversaciones, mientras él era ministro, parece que ya nada más se ha vuelto a comentar y que está en este momento más bien analizando si se lanza o no y con cuál partido, pero de momento este es el análisis que hacemos de las declaraciones que él dio. Bueno, muy bien, le debía a usted la canción, pero ya me la encontré, ya la encontré, perdón. Pero no sé si que es que luego nos multan, ¿verdad? Porque es una canción con derechos. Pero, ojo. Donde lo abandonó. Será como triste. ¿Usted se acuerda de esa canción? Kate, no. No, usted ni siquiera había nacido. Qué colerón. Se llaman nunca mi los vida. Abson. Bueno, yo tampoco. Yo soy un chiquillo, ¿ah? Los Abson hasta tienen una canción que se llama El Último Beso. ¿Usted lo ha escuchado, Efra? No. Ay, Amor no, Divino. Uy, ese Amor Divino, pero esa la canta Leodán. Bueno, muy bien. Fue en un café donde la abandoné. O se abandonaron. Uno nunca sabe. Catherine, muchas gracias. Continuamos con más. Uno nunca sabe. Así es. Douglas, antes de irme, nada más un detallito rápido.
Es que hoy estábamos, pero con agenda full aquí en Asamblea. Cierto. Básicamente, hace algunos minutos acaba de terminar la comisión en donde estaba en audiencia Fernando Naranjo, el ex director de Aviación Civil. Recordemos que después de la destitución de Luis Amador, el presidente pidió como primera tarea para el nuevo jerarca destituir también a Fernando Naranjo como director de Aviación Civil, precisamente por este contrato de las reparaciones en el aeropuerto. Estas declaraciones que ustedes verán a continuación son las que él dio durante esta comparecencia. La palabra técnicamente no podría comprenderla en la pregunta que me está haciendo. Yo le puedo decir que se emitió desde Aviación Civil y está en SICOP los oficios que manifiestan cuáles ofertas son razonables, se les da una puntuación de acuerdo a la experiencia técnica, pero hay otros aspectos que se tomaban en consideración como el financiero y el legal que no eran de la competencia de Aviación Civil y que al final también se toman en consideración para decidir a quién se le adjudica. ¿Fue una decisión colegiada? Nosotros emitimos criterios desde Dirección General de Aviación Civil con el resumen de los aspectos que estaban definidos en el pliego de condición. Y luego eso se enviaba a la Comisión Nacional de Emergencia para que ellos realizaran el análisis jurídico y el análisis financiero, que era competencia de ellos, y ellos decidían a quién se le hacía la adjudicación final. Esa era la respuesta a la pregunta de quién exactamente fue que dijo que 21,000 metros cuadrados eran necesarios. Se sabía si cumplían o no todas las empresas. Claro. Esas eran las declaraciones de don Fernando Naranjo, que definitivamente sí tenemos que ampliar en esta comparecencia, Douglas, porque dijo bastantes cosas interesantes. Dentro de ellas, pues lo que ustedes escuchaban, que pues ellos emitieron su criterio técnico, que finalmente fue la Comisión Nacional de Emergencias quienes tuvieron la decisión de adjudicar a la empresa MECO, que en este momento está realizando los trabajos. Muy bien, Catherine, gracias por el reporte. Vamos a leer algunos de los comentarios, de hecho, sobre estos temas, Catherine, así que gracias. Vemos ahí, bueno, cortina de humo, es lo que preguntamos. ¿Usted cree que lo de Amador, lo que pasó con el exministro Amador, es una cortina de humo? Realmente tiene responsabilidad. María del Rocío Salazar es responsable. Debió revisar a quién se le daba el contrato, ya que es dinero de nuestros impuestos que con sacrificios se pagan, dice doña María del Rocío Salazar. Gracias por su opinión. Rosa Ferreto dice: todos somos inocentes hasta que se pruebe lo contrario. Tampoco podemos afirmar que hizo algo malo porque ni siquiera las autoridades lo saben, dice doña Rosa Ferreto. Ahí tiene usted ese comentario. Dice Cristian Villalobos: no le creo nada, debe estar envuelto en todo, dice don Cristian Villalobos. Vamos a ver, Arnoldo Castro: nadie debe poner las manos al fuego por un ser humano. El presidente se está protegiendo en salud, o se está curando en salud, como decimos popularmente, dice Arnoldo Castro. Otro de los comentarios, el último, Marta Méndez: estrategia política, pero ya empezó mal mintiendo, es lo que dicen la cantidad de comentarios. Y gracias de verdad por todo el apoyo y por pues ver los contenidos, compartir los contenidos que generamos aquí en Central Noticias. Continuamos con más. Muy bien, y vamos a hacer un repaso de lo que también llama la atención este miércoles 3 de abril. Usted sabe que el alcalde electo por el cantón de Parrita, Roberto Rimolá Real, quedó en libertad luego de ser detenido por el OIJ ante supuestos fraudes y uso de documentos falsos. El juzgado penal de Quepos impuso como medidas cautelares el impedimento de salida del país, la entrega de pasaporte y firmar cada 15 días. Las mismas condiciones se aplicarán para la madre y asistente personal del alcalde electo, así como para otro imputado de apellido Retana, un funcionario administrativo de la Caja Costarricense de Seguro Social, quien supuestamente fungía como prestamista. La libertad de Rimolá no impedirá que asuma la alcaldía en 28 días, dado que está ratificado para asumir el cargo y no tiene impedimento judicial para llegar a la municipalidad de Parrita. Sin embargo, el partido Nueva República analiza la expulsión de Roberto Rimolá. Al menos eso informó esta tarde Fabricio Alvarado. La Contralora General de la República, Marta Costa, compareció este miércoles en la Comisión de Asuntos Jurídicos del Congreso, donde señaló al menos 5 incongruencias del expediente del proyecto Ciudad Gobierno. La Contralora indicó que, según el expediente oficial al que han tenido acceso, señala que no hay preinversión de la obra. Acosta volvió a reiterar su oposición a los expedientes que impulsa el gobierno, ya que aprobar una obra, o más bien a las propuestas que
que impulsa el gobierno, porque aprobar esta obra de un calibre similar sin concurso público, como se busca con estos proyectos, sería un riesgo para el resguardo de la hacienda pública. Pero aquí además se dio un enfrentamiento hoy entre Pilar Cisneros, la diputada oficialista Pilar Cisneros, y Marta Costa, Contralora General de la República. ¿Y el timbrecito suena cómo, compañeros? Adelante con las declaraciones. A ver, a mí me extraña mucho, por ejemplo, que la Contralora aquí se atreva a venir a mentir descaradamente, por ejemplo, cuando dice, primero, que no va a haber concurso. Falso, falso, usted lo sabe perfectamente bien. Va a haber un concurso internacional y nacional. Dice que no va a haber un plazo. Falso. Dice que no va a haber un precio. Falso. Dice que se podría... Déjeme terminar. Dice que se podría perder el terreno. El terreno nunca sale de poder del Estado. Perdón, ¿de qué están hablando ustedes? Jamás se puede perder un terreno que nunca ha salido de posesión del Estado. Entonces, ustedes vienen aquí a mentir, ustedes vienen aquí a engañar a la población, diciéndole que los fideicomisos y todo el trámite que puede tomar 6 años, o en todo caso, ya lo pudieron haber hecho en 20 años, pero obviamente no lo hicieron. ¿Por qué, señora Contralora? Porque los intereses son fuertísimos. Porque todos los desarrolladores, las familias que alquilan y los banqueros que alquilan no tienen ningún interés en que aquí se haga obra pública, porque a ellos les sirve que le alquilen a dedo y que le alquilen sin contrato y sin refrendo de la Contraloría. Pero eso a usted no le preocupa en lo más mínimo. Presidente, a mí me preocupa que una diputada de la República diga que el 67 es a dedo y que los alquileres se escogen a dedo. Vayan al SICOP para que vean el procedimiento que tienen que seguir. Y yo no vengo, doña Pilar, nunca a mentir a ninguna comisión ante la autoridad de ustedes. Esa no es una forma viable de trabajar para la Contraloría, porque yo cumplo con el deber de probidad. Yo no miento, doña Pilar. Y aquí tengo el memorando del 1 de septiembre del 2023, donde dentro de los beneficios de la propuesta, y esto es de la Comisión Interinstitucional de Ciudad Gobierno, dice: el BCE es quien ejecutará el desarrollo y construcción de los inmuebles. Nosotros no estamos inventando. Aquí está el memorando. Gracias. La presidenta ejecutiva de la Caja Costarricense del Seguro Social, Marta Esquivel, afirmó que los salarios que exigen los médicos especialistas de la institución, según su criterio, son imposibles de pagar. De acuerdo con Esquivel, los especialistas pretenden un salario de más de 4 millones de colones, y eso a nivel de jornadas extraordinarias se podría estar reflejando un salario entre 12 a 16 millones de colones mensuales. La Caja anunció este martes 2 de abril que acudió a los tribunales para intentar interrumpir el movimiento de presión de los médicos especialistas. La entidad indicó que su dirección jurídica presentó 2 acciones ante el Juzgado de Trabajo del Primer Circuito Judicial de San José. Uy, qué tremendo lo que pasa en Taiwán. Siguen los rescatistas, me gusta pronunciar bien la R, me gusta así como media dejada ahí. Es un terremoto, usted lo sabe bien, de magnitud 7.2. Ya hay 9 personas muertas. La cifra de heridos se elevó ya en un corte reciente a más de 900 personas heridas. Por eso los cuerpos de socorro están intentando ir hacia estos edificios que fueron derrumbados por completo para investigar si allí quedaron personas atrapadas, que es lo probable que esté ocurriendo. Entonces usted ve todo el despliegue de seguridad ya establecido en esta zona. Importante también mencionar que esta fue una zona montañosa y ahí fue donde se dio el principal epicentro. Así que desde ahora los bomberos siguen trabajando en esta ciudad de Hualien, así es como se llama, una zona, le reitero, montañosa, pero de susto, si lo vimos al inicio de esta edición, pero yo no sé cómo hizo esta presentadora de televisión, porque incluso uno empieza a escuchar ahí. Vamos. 现在您感受到明显的剧烈摇晃，主要是呢现在在北部地区，尤其在台北，现在呢发生了有地震的情况，地流发生。那么现场你们可以看到呢，其实
现在我本人在现场几乎站都站不稳了。那尤其我们的天花板哦，几乎是剧烈的摇晃，很多东西都掉下来。也提醒在电视机前的观众朋友呢，小心安全。那尤其现在地震正在发生中，那么现在的地震强度呢，主要甚至呢在旁边已经有些东西掉下来。那提醒观众朋友，现在在花莲地区有一些器材呢正在往下掉。地震速报已经告诉我们了，在7点58左右呢发生的有感地震，这是非常有感的，而且 Bueno, y vemos también en una pista de Taiwán, porque ya bueno, el tiempo nos está, estamos, ok, bueno, vea cómo se hacen los autos. Uy, no, qué impresión, ese casi se va al otro carril y donde venía, pero ¿cómo no se detienen? Es lo que se detuvo ya ahí, pero obviamente pues perdió el equilibrio ahí un poco, pero es que ve cómo se hace. Yo nunca he visto algo similar. Bueno, obviamente en un puente es probable que pase porque pues pareciera como que la estructura, es que no veo, es que la isla, pero el de adelante. O sea, parece como una película, ¿verdad? No, increíble. Un terremoto magnitud 7.2. Dicen los sismólogos que se trata de un movimiento, bueno, de los terremotos más fuertes desde 1994. Por ahí no se registraba un terremoto de esa magnitud. Uy, pero yo sé cómo venía. No, es tremendo lo que está pasando. Y nos vamos ya a Ohio porque ve usted la fuerza del viento. Esa zona es impresionante. Dicen que estos vientos y estas condiciones climáticas adversas son el anticipo, de alguna manera, la formación de tornados con ráfagas de viento muy fuertes entre los 100 y 120 kilómetros por hora. Pero esta cámara captó esta cantidad, este viento, por supuesto, con lluvia, en una autopista ahí en Ohio. Y lo que se dice es que los tornados y este clima severo podría estar propiciando estos tornados muy fuertes en Indiana, Ohio, Alabama y Georgia. Así que hay que estar muy atentos de lo que pueda pasar con estos fenómenos climatológicos que nos tienen a todos, de verdad, en ascuas. Nos tenemos que ir, que la pase bien. Nos vimos.